Bueno, vamos ahora ya a tomar contacto con el doctor Mega, porque vamos a hablar de la enfermedad de Asperger. Hola, doctor Andrés Mega, ¿cómo estás? Hola María, Mariano, Román, ¿cómo están? Bien, buenas noches. No, gracias por estar del otro lado como siempre, ¿eh? Bueno, por favor. Bueno, Doc, ¿cómo se conoce, a través de qué diagnóstico y qué características tiene la enfermedad de Asperger? Bueno, vos fíjate que es muy interesante el tema porque es una patología de la que se habla bastante y de la que se conoce francamente bastante poco, con una etiología y un diagnóstico también controversial, pero de la cual hay muchas personas muy conocidas, muy célebres en todo el mundo, que dicen tener este trastorno, esta enfermedad, como Steven Spielberg, Keanu Reeves, Bill Gates, Anthony Hopkins y Emily Watson, entre otros. Sí. También se dice que Einstein y Mozart tenían, retrospectivamente, analizando sus biografías, este trastorno o este síndrome llamado de Asperger, en honor a un médico austríaco que en el año 1943 hace un diagnóstico estudiando los fenómenos de autismo. ¿Qué es el autismo? Para que el público pueda entender. Es un trastorno entre psicológico y neurológico que afecta el desarrollo de una persona. Y se caracteriza básicamente por una dificultad en la interacción social. En el desarrollo de cualquier persona, los factores emocionales y los factores psicosociales van creciendo a medida que la persona cronológicamente se va desarrollando. Y en el autismo en particular se observa un retraso, una alteración, un enlentecimiento de esta capacidad de relación. Especialmente, pero en una cosa diferencial la estableció este síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque a diferencia del autismo tradicional, se le llama autismo de alto rendimiento. ¿Qué le pasa a los afectados de este síndrome de Asperger, de esta enfermedad de Asperger? No tienen una cosa visual o muy fácil de entender, es que los abruma el contacto visual. Es decir, no te pueden mirar a los ojos o evitan mirarte a los ojos. Esto, en lo personal, es muy llamativo porque genera una sensación de incomodidad en la interacción. Vos querés mirar a una persona, no la mirás fijo todo el tiempo. Y da la sensación que te evade. Tratás de interactuar y te está mirando de costado y entonces te genera una sensación de incomodidad, como si esta persona te estuviera mintiendo, te estuviera ocultando, o no quisiera no estuviera a gusto con vos, y nada que ver. En rigor, esta persona tiene una patología, un síndrome de Asperger. Es una persona que puede sentirse perfectamente bien con vos, pero le cuesta tener esta interacción visual, que es una de las características principales. Pero también es una persona que, según algunos estudiosos que han desarrollado y verificado la parte biológica, carecerían de lo que charlamos el otro día, que son estas neuronas espejo, que te permiten el desarrollo de la empatía. De ponerte en el lugar del otro. Entonces, ¿qué pasa? Se aíslan un poco del mundo y se concentran en temas muy específicos de los cuales se vuelven campeones. Por ejemplo, analizar el vuelo de los aviones o las líneas aéreas. Por ejemplo, analizar cómo se hace una película. Por ejemplo, desarrollarse en un terreno específico como la música o la literatura. Y entonces, por eso se llama autismo de alto rendimiento, porque son tan buenos, tan estrictos, tan perseverantes en lo que hacen, que se destacan por encima de todo el resto. Y parecen superdotados. Y no lo son, aunque tengan esa impresión, tienen una inteligencia en general normal, pero como se dedican las 24 horas a un determinado tema, insisten y tienen una capacidad de trabajo extraordinaria, que dedican toda la energía del día a un tema específico que la mayoría de nosotros no podemos hacer, sino que tenemos varias cosas para atender.
pero en el caso de las Asperger se dedican con pasión a un único tema, entonces, claro, se desarrollan y son campeones en un tema específico porque lo hacen con una perseverancia y una constancia maravillosa, ¿sí? Sí, sí. Entonces, en este punto, a estas personas, como son tan buenas en lo suyo, pero cuando vienen otras personas a felicitarlos y demás, se mantienen fríos y apáticos, distantes, no quieren reuniones sociales, es más, las eluden, es más, los invitas a una fiesta y preguntas, che, ¿dónde está fulano? Y se fue, y ni te saludó cuando vos fuiste la que lo invitó. Sí. ¿Sí? Y esto se llama ceguera emocional. Tienen una dificultad selectiva para expresar emociones, aunque te sientan muy cerca y aunque realmente sientan que vos le das cariño, afecto, protección, cuidado, no pueden hacer lo que la mayoría de la gente puede hacer, que es decir, gracias María, gracias por ayudarme, por estar acá. No, te agradecen, dice gracias y se van. Una película que mostró específicamente esto era la historia del que inventó la clave para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Digamos, el que se llamaba Enigma, la máquina. Sí, la he visto, sí. Maravillosa Exacto. Película, hiper recomendable. Exacto, ¿sí? Sí. Donde su gran dificultad era poder establecer una relación emocional con esta mujer que quería ser la novia, que lo admiraba, pero que él no podía hacerle todas las demostraciones de afecto que haría una persona común y corriente. Sí. Y hay otra, una serie que están dando en Netflix, que se llama Sorjonen, que está muy graciosa para los que estamos en el ámbito forense, criminal, criminológico, donde este hombre llega a un determinado lugar, está todo su jefa, toda la policía haciendo la investigación de la escena, y el hombre mira un segundo y dice, bueno, yo me voy a mi casa. Y le dicen, ¿por qué te vas? Porque yo ya sé que el homicidio no se cometió acá, fue en otro lado. Ay, entonces todos se quedan mirándolo, y él en un segundo da una explicación demoledora y fantástica de por qué esa persona que él miró fracción de minuto ya llegó a toda la conclusión y los elementos en los que de alguna manera arriba a la conclusión correcta. Era su alto rendimiento. Exactamente, porque tienen como una visión de lente aumentada y ven en la fracción de tiempo una cantidad de detalles enormes con los que sacan la conclusión correcta que la mayoría de nosotros no tenemos la capacidad de poder verificar. Otro ejemplo es la película de Robert Downey Jr., Sherlock Holmes, donde él en un segundo toma nota de una cantidad de detalles que pasan como inadvertidos para la cantidad de gente. Es decir, una cantidad de cosas que, por un lado, hacen ver a una especie de superdotado. Sí. Y por otro, irónicamente, generan una reacción social de verlo con disgusto, con extrañeza, como si fuera una persona rara, a la cual uno no tendría ningún tipo de simpatía ni empatía, porque no demuestra afecto, ni inclusive expresiones faciales a veces, de agradecimiento, de sonrisa. Esas cosas son un poquito ajenas. Vos sabés, Andrés, que cuando mencionabas lo del alto rendimiento pensaba en un actor increíble de los que mencionaste como Keanu Reeves, y me acordaba de la película Matrix. No sé por qué me acordé de esa película, porque vos decías en un microsegundo ven un montón de cosas, y esa película tiene algo de cierta velocidad visual, y no sé por qué mi mente asoció por ahí, ¿no? Con esta actitud de Keanu Reeves en la película. No sé si tiene mucho que ver con su abstracción por ahí de la realidad, pero lo hemos visto en ocasiones sociales y, bueno, no sé si le he visto alguna vez una sonrisa, ahora voy a prestar más atención, ¿no? La última vez es que estuvo con su madre en una entrega de los premios. Acá hay mensajes, Andrés, y yo enseguida te sigo preguntando. Bueno, nos escribe Javier y nos pregunta, ¿ese síndrome del que habla usted, doctor, está dentro del espectro del autismo? Muy bueno el programa, un abrazo. Exactamente, pertenece al género del especificado o definido como el trastornos autistas, porque son todos trastornos del orden del desarrollo,
donde la falla en general es en la sociabilidad, en la relación. El autismo en general, el autismo clásico en general, tiene trastornos cognitivos, es decir, tiene una dificultad en la abstracción y comprensión de conceptos que no pertenecería aquí específicamente el Asperger, básicamente porque el Asperger se maneja con un nivel cognitivo normal. Claro, ahora cuando hablamos de espectro autista es porque dentro del autismo hay como un abanico de síntomas. De posibilidades, claro, exactamente. Claro. Y Acá hay, opciones. sí, acá hay otra preguntita, Doc. Hola, buenas noches, soy Leandro de Lomas de Zamora. Mi hermano tenía ese síndrome y durante muchos años pensamos que era un retraso madurativo. ¿Es muy común esto? Es muy común, más común de lo que uno pensaría. Las estadísticas internacionales varían. Algunos establecen que estaría presente en un caso cada 100 personas, otros dicen que estaría en el caso de 0,26 cada 100 personas, pero es más frecuente de lo que pasa. Como muchas cosas en psiquiatría, a veces el diagnóstico correcto se realiza en forma tardía, pero se puede hacer si uno está específicamente entrenado con más precisión a partir de los 4 años. Y cuanto más temprano se realice, más temprano se pueden implementar terapias complementarias, porque a veces los síndromes de Asperger se acompañan con cuadros depresivos o se acompañan con cuadros de autolesión o con cuadros de agitación o de excitación. Claro, o agresión hacia otros a veces, ¿no? ¿Perdón? ¿A veces hay agresiones hacia otras personas? Claro, porque pasa, el síndrome de Asperger, el niño que se está desarrollando con un síndrome de Asperger, tiene un interés nodal en una cosa, por ejemplo, como decir, en hacer nudos marineros. Te doy un ejemplo, ¿sí? Sí. Y no le interesa ninguna otra cosa del mundo. Entonces, vos tenés un chico con un síndrome de Asperger y te desesperás. Claro. Porque ves que le traen regalos, le traen juguetes, le traen cosas, y él está en un rincón con su colección de nudos marineros y nada más. Y claro, es socialmente a la vista de tu propia familia y de terceros muy distinto al resto. Y entonces lo primero que pensás es un retrasado o tiene un problema irreversible y demás. Y bien conducido, tratado y diagnosticado a tiempo, el síndrome de Asperger tiene un pronóstico realmente muy bueno. Y en el contexto en general, lo que hay que tratar de encontrar es específicamente dónde se puede desarrollar mejor. Claro. Por eso, los personajes que he mencionado son gente que, a pesar del Asperger, ha logrado tener carreras exitosas. Son buenos ejemplos para saber que uno puede tener una vida más o menos normal. Anthony Hopkins, por ejemplo. Sí, absolutamente, ¿no? Doc. Acá hay más preguntas. Una pregunta para el doctor, dice Leandro de Cañuelas, dice, soy adicto con patología dual, trastorno límite de personalidad. Tuve una recaída hace unos días. ¿Puedo dejar de recaer alguna vez o alguna vez podré parar el consumo? Intenté todos los tratamientos y nunca lo he podido. Saludos, Leandro de Cañuelas. Beso, Leito querido. Vamos arriba, que vas a poder. Por supuesto que sí. Digamos, hay tratamientos que tienen que ser mixtos. Lo primero que hay que hacer, estoy hablando en términos generales para el oyente, lo que hay que hacer primero es recolectar toda la historia vital, toda la historia de tratamientos que se han producido y tratar de analizar en ese proceso dónde han estado las fallas, porque a veces puede haber algunas fallas en los mismos tratamientos que han complicado la consecución del mismo o la progresión en determinados signos y síntomas o esta compulsión a la repetición. Hoy en día hay distintos abordajes con los que se te puede brindar, hablando al oyente, opciones terapéuticas mucho mejores. Claro. Bueno, y Doc, tenemos, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien con determinados síntomas, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención, por ejemplo? Vos recién decías alguien que esquiva la mirada, pero también puede ser un problema de timidez, no lo sé. ¿Qué síntomas
en un niño, por ejemplo, nos tienen que alarmar para poder tener un diagnóstico temprano? Y una de las cosas principales, más allá de la mirada, porque hay también Asperger en adultos que complican la vida social y laboral, te puedes imaginar, digamos, en cualquier contexto. Alguien, por ejemplo, nos pasó en una oportunidad en un equipo de trabajo donde estamos en una habitación con una mesa larga, todos se juntaban en un extremo de la mesa y este muchacho, que era absolutamente brillante, agarraba su taza de café y se sentaba solo en la otra punta. Claro. Y lo mirábamos y decíamos, pero vení para acá, no estoy bien. Claro. Entonces se hace complicado en la interacción de cualquier equipo de tarea, vamos a decirlo así, cuando uno habla de adulto. Cuando uno habla de un niño, precisamente, equiparando a la conducta infantil, este chico está solo todo el tiempo, no quiere relacionarse con nadie, hay permanentes invitaciones y está aislado, está serio la mayor parte del tiempo, no puede divertirse ni con pantallas, ni con televisión, ni con juguetes que pueden estar apilados en un rincón, y él se concentra tenazmente en un tema en particular, en un objeto en particular, o en un interés en particular. Y al mismo tiempo la interacción social con sus padres y con el resto está muy restringida. E inclusive cuando él recibe alguna reprimenda por parte de los padres porque no hace tal cosa o tal otra, él se comporta como un pequeño robot, ¿sí? Es decir, termina haciéndolo, pero después vuelve a sus intereses. Ay, mi vida. Que no abandona. Qué difícil debe ser para un papá esta falta de intercambio afectivo, ¿no? Porque es lo primero que uno hace cuando un niño es pequeño, ¿no? Hay que tener muchísima paciencia, absolutamente, porque cualquier niño o niña con Asperger puede ser eficazmente diagnosticado y tratado. Claro. Y esta es la buena noticia, que desarrolladas las capacidades en campos específicos, tiene una capacidad de trabajo que supera a cualquier otro ser humano, y desarrollado en esta área hace que aparezcan genios. Imagínate una persona de estas características dedicado a la música, por ejemplo. Bueno, tenés un Mozart, digamos, o tenés una persona que sobresale duraderamente por encima de cualquier otro en su área, ¿sí? Perfecto. Doctor, una pregunta mía personal. Estas personas que padecen esto, que usted decía que bueno, están serios, que ellos siempre buscan estar en la soledad y todo eso, ¿están en su zona de confort en la soledad? O sea, ¿disfrutan de estar solos o más bien padecen esta soledad y que los señalen por estar solos, que los señalen por mirar de reojo, por así decirlo? Lo que le pasa es que es difícil de describir. Está buena la pregunta, Mariano, porque la atención es tan absorbente, que inclusive le restan tiempo al descanso, a comer, a hacer cualquier otra actividad, porque lo más importante para ellos es la tarea que están haciendo. Es decir, esa es como la pasión que sienten en este punto. Entonces, vos agarrás y le decís, bueno, vení que es hora de comer y demás, bueno, ya voy, y siguen concentrados en ese tema en particular al cual le dedican toda la pasión. Entonces, por supuesto que están en su zona de confort, y por supuesto que viven la actitud de otros que los quieren distraer en otros temas como una falta de comprensión. Sí, claro. Una de las cosas también que tienen es como que el interés que tienen desarrollado en una determinada área supera cualquier otra directiva. Entonces tienen conflictos en las escuelas, digamos. Claro. O de repente la escuela tradicional los aburre, y el contacto con el mismo maestro o maestra los aburre, porque ya entendieron, una vez que terminó de escribir en el pizarrón la tarea, la hace en 5 minutos y le queda el resto del tiempo, mientras los compañeros trabajan, el resto del tiempo dedicado a lo que le interesa. Por ejemplo, ensamblar un autito, vamos a decirlo así. Ahora, Doc, niñito pequeño, notamos algo con estas características, para diagnosticarlo, psicólogo,
psiquiatra, neurólogo, ¿a dónde vamos? Yo creo que básicamente es área del psiquiatra infantil, Ajá. Porque es el que está más entrenado en Sí. entender aspectos no solo psicológicos, sino psiquiátricos y biológicos que estén involucrados. Bien. A partir de ahí, entonces sí, hacer una tarea interdisciplinaria en la cual pueden comprender fonoaudiólogos, psicólogos, terapistas motrices, porque son chicos también que a veces tienen algún problema con la motricidad, y neurólogos, llegado el caso. En algunas situaciones, la concentración es tan extrema que pueden desarrollar, en casos extremos, algún trastorno psicótico o disociativo, por lo cual necesitan algún tipo de medicación o algún tipo de refuerzo para su atención en forma de algún tipo de medicamento. Pero el principal tratamiento es un tratamiento interdisciplinario donde haya terapia ocupacional, donde haya rehabilitación fonoaudiológica, donde haya terapia psicológica. Todo eso forma parte del contexto de abordaje múltiple, porque la enfermedad en sí tiene aristas múltiples. Claro, claro. Última pregunta de Román. Por favor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas madrugadas. Los síntomas, los síntomas que dijo negativos y positivos, porque tiene esta enfermedad, tengo entendido que tiene síntomas positivos y síntomas... Claro, ahí el doctor decía que tiene negativos. alta... Claro. Sí, perdón. Claro, precisamente... ¿Sería lo mismo en adultos que en niños? Claro, por ejemplo, en un adulto se puede presentar como una persona excéntrica, ¿sí?, que, aparece en el contacto interpersonal como arrogante, como poco demostrativa, lo que decía hace un rato, poco demostrativa socialmente, ¿sí?, y que de alguna manera el contacto, cuando se va esta persona, el contacto que te deja a vos y a todos en el estudio, cuando pasa por ahí por el estudio, es bastante desagradable. ¿Qué tipo plomazo se va? ¿Qué tipo arrogante? ¿Qué tipo? Y nada que ver, no es ni arrogante, sino todo lo contrario, es muy interesante, pero tiene esta torpeza en la vinculación social y esta falta de empatía que no hace nada con su personalidad por caer o por empatizar con los que interactúa. Ahora, si uno supera esa barrera inicial que pone la persona con Asperger, se encuentra por detrás una persona interesantísima, rica, generosa, fantástica, la cual obviamente hay que tener paciencia, porque él también sufre en alguna medida este rechazo social. Claro. Imagínate una entrevista de trabajo. No, claro, claro. Por ejemplo, ni hablar. Imagínate una cita romántica. Claro, no, tremendo. Vos decís, ¿qué le pasa? No le gusto. No me mira. Entonces, esto es el problema de las personas con el síndrome de Asperger. Es decir, vivimos en una red, en una comunidad donde lo social tiene un ida y vuelta que se alimenta por lo que charlamos en otras audiciones en base a la percepción. Claro. Y este tipo de cosas, el tema de la percepción, es el gran problema, digamos, es la dificultad en transmitir, recibir, procesar y volver a transmitir. Claro. ¿Sí? Aquí va Mariano con un comentario. Nos deja Fernanda desde Entre Ríos, dice Greta Thunberg, el hijo del escritor Ken Saburo. Saludos, muy interesante la charla. Calculo que debe estar refiriéndose a que tienen este síndrome. Claro, Greta Thunberg, que es la militante por el cambio climático. Precisamente, Greta Thunberg, ¿qué edad tiene Greta Thunberg? Tiene 16. Sí, es muy jovencita, 17, Sí. Y tiene una pasión por presentar el tema. Habló en las Naciones Unidas, en medio de todos los representantes de los países. Navegó como ella sentía que no podía utilizar un medio de transporte que contaminara, se tomó un velero, un barco a vela para llegar y se soportó una cantidad de días navegando para llegar al lugar de la convención. Es decir, esto demuestra puntualmente la pasión y el interés puntualmente que ponen cuando tienen que concentrarse en un tema. Un ejemplo, ahora que me acuerdo, también mostrado
un tanto cómicamente, fue la película con Tom Cruise y Dustin Hoffman, Rayman. Bueno, ¿qué le pasaba? ¿Qué hacía Rayman en el casino? El personaje de Dustin Hoffman tiene una capacidad telescópica, sí, de observación impresionante, de observación y de precisión del croupier, claro. Y él sabía precisamente contar cartas, claro. digamos. Entonces, como tenía esta capacidad retentiva y de elaborar secuencias en su cabeza, ganaba precisamente todas las veces, porque no era una dificultad para él, claro, hacer algo que para el resto del mundo es imposible. Claro. Marian, lo último de ¿hay más oyentes? Sí. Último para redondear. Hola, buenas noches, soy Natalia Agreda, médica psiquiatra en representación de todos los psiquiatras de Argentina. En estos momentos tan difíciles queremos agradecer la participación de nuestro referente, el doctor Andrés Mega, en esta prestigiosa radio. Ojalá lean mi saludo. Un saludo al doctor al momento de su exposición. Infinitas gracias. ¡Qué genio, Doc! Una ídola, Natalia, y todos los amigos de psiquiatras de Argentina. Bueno, Doc, le llegan saludos. Muy bien, un beso. ¿Quién es? A Natalia Agreda. Un beso, Natalia, gracias por escribir. Bueno, gracias, Doc. Nos hablamos la semana que viene. Por favor, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y un gran programa para todos. Gracias, Doc. Hasta luego, hasta luego. Los síntomas, los síntomas que dijo negativos y positivos, porque tiene esta enfermedad, tengo entendido que tiene síntomas positivos y síntomas... Claro, ahí el doctor decía que tiene negativos. alta... Claro. Sí, perdón. Doc. Claro, precisamente... ¿Sería lo mismo en adultos que en niños? Claro, por ejemplo, en un adulto se puede presentar como una persona excéntrica, ¿sí?, que, aparece en el contacto interpersonal como arrogante, como poco demostrativa, lo que decía hace un rato, poco demostrativa socialmente, ¿sí? Y que de alguna manera el contacto, cuando se va esta persona, el contacto que te deja a vos y a todos en el estudio, cuando pasa por ahí por el estudio, es bastante desagradable. ¿Qué tipo plomazo? ¿Qué tipo arrogante? ¿Qué tipo? Y nada que ver, no es ni arrogante, sino todo lo contrario, es muy interesante, pero tiene esta torpeza en la vinculación social y esta falta de empatía que no hace nada con su personalidad por caer o por empatizar con los que interactúa. Ahora, si uno supera esa barrera inicial que pone la persona con Asperger, se encuentra por detrás una persona interesantísima, rica, generosa, fantástica, la cual obviamente hay que tener paciencia, porque él también sufre en alguna medida este rechazo social. Claro. Imagínate una entrevista de trabajo. No, claro. Por ejemplo, ni hablar. Imagínate una cita romántica. Claro, no, tremendo. Vos decís, ¿qué le pasa? No le gusto. No me mira. Entonces, esto es el problema de las personas con el síndrome de Asperger. Es decir, vivimos en una red, en una comunidad donde lo social tiene un ida y vuelta que se alimenta por lo que charlamos en otras audiciones en base a la percepción. Claro. Y este tipo de cosas, el tema de la percepción, es el gran problema, digamos, es la dificultad en transmitir, recibir, procesar y volver a transmitir. Claro. ¿Sí? Aquí va Mariano con un comentario. Nos deja Fernanda desde Entre Ríos, dice Greta Thunberg, el hijo del escritor Ekel Saburo. Saludos, muy interesante la charla. Calculo que debe estar refiriéndose a que tienen este síndrome. Claro, Greta Thunberg, que es la militante por el cambio climático. Precisamente, Greta Thunberg, ¿qué edad tiene Greta Thunberg? Tiene 16. Sí, es muy jovencita, 17, Sí. Y tiene una pasión por presentar el tema. Habló en las Naciones Unidas, en medio de todos los representantes de los países. Navegó como ella sentía que no podía utilizar un medio de transporte que contaminara. Se tomó un velero, un barco, a vela para llegar y se soportó una cantidad de días navegando para llegar al lugar de la convención. Es decir, esto demuestra puntualmente la pasión y el interés puntualmente que ponen cuando tienen que concentrarse en un tema. Un ejemplo, ahora que me acuerdo, también mostrado
un tanto cómicamente, fue la película con Tom Cruise y Dustin Hoffman, Rayman. Bueno, ¿qué le pasaba? ¿Qué hacía Rayman en el casino? El personaje de Dustin Hoffman tiene una capacidad telescópica, sí, de observación impresionante, de observación y de precisión del croupier, claro. Y él sabía precisamente contar cartas, claro. digamos. Entonces, como tenía esta capacidad retentiva y de elaborar secuencias en su cabeza, ganaba precisamente todas las veces, porque no era una dificultad para él, claro, hacer algo que para el resto del mundo es imposible. Claro. Marian, lo último de ¿hay más oyentes? Sí. Último para redondear. Hola, buenas noches, soy Natalia Agreda, médica psiquiatra en representación de todos los psiquiatras de Argentina. En estos momentos tan difíciles queremos agradecer la participación de nuestro referente, el doctor Andrés Mega, en esta prestigiosa radio. Ojalá lean mi saludo. Un saludo al doctor al momento de su exposición. Infinitas gracias. ¡Qué genio, Doc! Una ídola, Natalia, y todos los amigos de psiquiatras de Argentina. Bueno, Doc, le llegan saludos. Muy bien, un beso. ¿Quién es? A Natalia Agreda. Un beso, Natalia, gracias por escribir. Bueno, gracias, Doc. Nos hablamos la semana que viene. Por favor, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y un gran programa para todos. Gracias, Doc. Hasta luego, hasta luego. Ganaba precisamente todas las veces, porque no era una dificultad para él, claro, hacer algo que para el resto del mundo es imposible. Claro. Marian, lo último de ¿hay más oyentes? Sí. Último para redondear. Hola, buenas noches, soy Natalia Agreda, médica psiquiatra en representación de todos los psiquiatras de Argentina. En estos momentos tan difíciles queremos agradecer la participación de nuestro referente, el doctor Andrés Mega, en esta prestigiosa radio. Ojalá lean mi saludo. Un saludo al doctor al momento de su exposición. Infinitas gracias. ¡Qué genio, Doc! Una ídola, Natalia, y todos los amigos de psiquiatras de Argentina. Bueno, Doc, le llegan saludos. Muy bien, un beso. ¿Quién es? A Natalia Agreda. Un beso, Natalia, gracias por escribir. Bueno, gracias, Doc. Nos hablamos la semana que viene. Por favor, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y un gran programa para todos. Gracias, Doc. Hasta luego, hasta luego. Bueno, gracias, Doc. Nos hablamos la semana que viene. Por favor, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y un gran programa para todos. Gracias, Doc. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, hasta luego.